hablar de pactos de Dios con la humanidad, hay un pacto que es de todos conocidos y a todos nos llama mucho la atención. Hablar de pactos de Dios que aparecen en la Biblia es considerar a un hombre llamado Abraham. De hecho, Abraham forma parte de una parte de la historia acerca de la redención. De tal manera que el pacto que Dios hizo con Abraham y la fe que tuvo Abraham en esa palabra, en ese pacto que Dios le dio, ha hecho que conozcamos a Abraham como el padre de la fe. El Nuevo Testamento nos recuerda en muchas de sus porciones acerca de este pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto que, como hemos mencionado en estudios anteriores, es un pacto que nos lleva a un pacto de redención. De los pactos que Dios hizo, lo más importante es que hay una serie de pactos que poco a poco se han ido cumpliendo, pero que todos nos llevan a un fin, a la redención de la humanidad, en la cual el Señor nos justifica delante del Padre para que podamos tener ese acceso a la vida eterna. Por ejemplo, podemos ver que después del anuncio, mencionando que cómo el Nuevo Testamento habla acerca de este pacto de Dios con Abraham, decíamos como uno de los ejemplos que podemos ver es acerca del nacimiento de Jesús, acerca del nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús, el cual fue dado a su madre, a María, por medio de un ángel. Y María, bajo la influencia del Espíritu Santo, encontramos que en el Evangelio de Lucas que hizo un cántico de alabanza a Dios, en el cual podemos ver cómo habla acerca del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Y démosle lectura en Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55, dice la palabra del Señor. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Vemos entonces acá que María hace referencia, María, la madre de Jesús, hace referencia precisamente a ese pacto de Dios con Abraham. Y el pacto que vemos que se refiere acerca de una descendencia en la cual se iba a cumplir la redención. Si recordamos el estudio anterior, vemos que esa descendencia, que esa simiente le fue prometida también a Adán y Eva en el pacto adánico, que fue el pacto que estudiamos la semana anterior. Vamos entonces a entrar en el caso que ahora nos atañe, el pacto con Abraham, de Dios con Abraham, y el primer punto que veremos es el llamado al pacto. En Génesis capítulo 12, versículo 1, leemos que Dios le dijo a Abraham que dejara su país, que dejara su parentela, que dejara sus posesiones, que se apartara de todos los bienes que tenía y que dejara, como digo, su tierra y que lo iba a llevar a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham, conocemos y entendemos que Abraham obedeció a ese llamado que Dios le hizo, a ese mandato divino, y dejó todo lo que tenía, su seguridad de la vida, sus bienes, su tierra, sus posesiones, y se fue con su familia, que realmente solo era Sara, porque no tenían hijos, y se fue del país y dejó todo lo demás sin saber para dónde iba. Solo en obediencia a la palabra que Dios le había dado, que Dios le había dicho que dejara su tierra, su parentela, que se fuera a una tierra que el Señor le iba a mostrar.
Pero quiero que observemos que había algo más que solo esa tierra que se le iba a dar en posesión, pero en medio de la promesa. Pero leamos qué dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Veamos como segundo punto, ¿cuál es el contenido del pacto? Decíamos que no solo era un pacto de una tierra que se le iba a entregar, no era solo eso. Vemos que primero, ciertamente, el Señor le dice que le va a entregar una tierra, y es la tierra de Canaán, esa tierra que también la palabra dice que es una tierra en la cual fluye leche y miel, o sea, una tierra de mucha bendición. Y esa tierra que iba a recibir Abraham no la iba a obtener por esfuerzo propio ni por derecho de nacimiento. Es decir, que como él había nacido allí, entonces la tierra la iba a poseer. Y podemos encontrar en la Escritura, en Génesis capítulo 2, en versículos 1 y en el 7, que el Señor es quien le dice que le va a entregar la tierra, que le va a entregar la tierra. Abraham por sí mismo no la podía poseer. Lo segundo que encontramos en esta promesa, en este pacto que Dios hace con Abraham, es que Dios le prometió que iba a ser una nación grande, que iba a engrandecer su nombre y que iba a ser una nación grande. Y para que esto sucediera, lo que tenía que darse de forma inmediata o con el tiempo es que Abraham tenía que tener una descendencia numerosa para llegar a ser una nación grande. Pero, de igual manera, Abraham no podía producir, o Abraham no podía, por sus propias capacidades humanas, hacer que Sara tuviera un hijo. Recordemos que Abraham ya era mayor y Sara era estéril, pero eso lo veremos un poco más adelante. Y tercero, Abraham sería bendición para todo el mundo. Y esto es lo más importante quizás en el pacto. Abraham sería de bendición para el mundo. El Señor le dice, como el propósito final de la promesa, es que a través de él todo el mundo iba a ser bendecido. Benditas serían todas las familias de la tierra. Con el tiempo cada una de estas promesas se fue cumpliendo. Pero es importante entender que fueron cumplidas por la fidelidad de Dios a sus promesas. Recordemos que el tema central sobre el cual hemos estado dando una serie de enseñanzas es acerca de la fidelidad de Dios para con sus hijos, acerca de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y entonces estas promesas también se iban a cumplir no por el esfuerzo que podía hacer Abraham para que se cumplieran, sino más bien porque estaban en un pacto que Dios había hecho con Abraham, y decíamos que estos pactos divinos dependen nada más de la fidelidad de Dios, que Dios se vuelve fiel a cada una de las promesas, a cada uno de los pactos que hace con sus hijos. Las promesas fueron cumplidas, pero fueron cumplidas de una manera soberana y sobrenatural del poder de Dios. Recordemos que las promesas son pactos, o que los pactos son promesas divinas que están basadas en la soberanía y en la fidelidad de Dios, y no como un pacto entre iguales. El tercer punto que veremos este día es la gran recompensa que Abraham iba a recibir. La gran recompensa que Abraham iba a recibir. ¿Cómo Abraham iba a recibir fruto, recompensa, beneficios acerca del pacto que Dios había hecho con él, si él cumplía nada más la parte de dejar la tierra y su parentela? Y leamos Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mire, Dios le dice a Abraham que le va a dar un galardón grande, de sobremanera grande. Pero Abraham le pregunta a Dios: ¿y qué me darás? ¿Qué me darás? ¿Cuál es la recompensa que voy a recibir? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Porque los que estudian la palabra consideran que Abraham era un hombre probablemente muy rico, quizás en esa época uno de los hombres más ricos que había en ese mundo conocido. Y entonces la pregunta podría ser: ¿qué le puedes dar a un hombre que lo tiene todo? ¿Qué le puedes dar a un hombre que lo tiene todo? Y lo único que Abraham no tenía era descendencia. Él no tenía descendencia, no tenía un hijo propio. De tal manera que quizás Abraham no había entendido que lo último que Abraham podía haber esperado era que la parte de la recompensa que él se pregunta: ¿qué me darás?, era que iba a tener una descendencia numerosa, que iba a tener una descendencia muy grande. Y vemos cómo eso se va cumpliendo poco a poco. Después, quizás la mentalidad de Abraham era que ya era demasiado tarde para que él empezara a tener una descendencia numerosa, que él ya estaba demasiado viejo. Y recordemos, Sara era estéril, pero Dios tenía noticias maravillosas para Abraham, así como tiene noticias maravillosas para nosotros, así como tiene buenas noticias para cada una de las familias, que somos familias que estamos bajo la cobertura de Dios y que somos parte de esas familias que el Señor le dijo en su pacto a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Cada uno de nosotros, los que somos creyentes, los que somos seguidores de Cristo, formamos parte de esas familias que somos benditas a través de este pacto hecho con Abraham. Y veamos qué dice Génesis capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice: luego vino palabra a él de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Nos podríamos quizás preguntar: ¿y por qué Dios esperó tanto tiempo? ¿Por qué esperó a que Abraham ya fuera viejo y que su esposa ya hubiera perdido la costumbre de las mujeres antes de empezarle a cumplir la promesa que le había dado de una descendencia numerosa? Recordemos que desde el tiempo del pacto hasta que realmente pudieron tener un hijo pasaron 25 años. Pero ¿por qué Dios tuvo que esperar para que ellos pudieran empezar a ser esa nación grande? Pues la respuesta podría ser que, como hemos mencionado anteriormente, que los pactos de Dios no se establecen a través de promesas hechas entre partes iguales, sino que los pactos de Dios son pactos que son divinos. Y Dios le demuestra a los hombres en el cumplimiento de sus pactos que lo recibido, que la recompensa recibida ya no iba a depender del hombre, sino realmente de una manera milagrosa, de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Por eso quizás Dios esperó tanto para que Abraham se diera cuenta que el hijo que había tenido o que iba a tener no había dependido de ellos, que naturalmente ellos ya no podían tener un hijo. Pero Dios, para mostrarle que el pacto era un pacto divino, retardó el nacimiento del hijo Isaac, que era el hijo de la promesa.
Ahora, el punto central de la relación de Dios con Abraham era manifestar claramente que los beneficios del pacto descansan en el poder y en la gracia de Dios para con nosotros. Dios no estaba diciendo, o no le estaba diciendo a Abraham que si realmente te esfuerzas, que si tú realmente me obedeces, te voy a ayudar a ser grande y te voy a animar a medida de que vayas teniendo dones para que te puedas convertir en cabeza de una nación. No. Abraham era incapaz de recibir las bendiciones de Dios, que es el cumplimiento del pacto, a menos que Dios interviniera de esa forma sobrenatural como lo hizo. Génesis 15:6 nos dice que a estas palabras, a estas declaraciones de Dios para con Abraham, Abraham respondió de la siguiente manera. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Debido a esta respuesta en acción de Abraham, de creerle a Dios, de que el pacto se iba a cumplir, que lo que le había prometido se iba a cumplir, el apóstol Pablo también lo cita en el Nuevo Testamento. Y lo puede encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 6, donde Pablo también hace referencia a esto, cómo Abraham le creyó a Dios y que entonces le fue contado por justicia. Pablo lo menciona para que podamos entender que de igual manera como este pacto de tener un hijo y de ser una gran nación y que las familias iban a ser benditas a través de este pacto, que también a nosotros nos motiva y nos muestra que también hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros, que si nosotros le creemos a Él, que si nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo y creemos en Él, entonces por medio de la fe nosotros también alcanzaremos salvación y vida eterna. Recordemos que hemos estado mencionando que los pactos que estudiaremos todos llevan un fin único, un pacto de redención de la humanidad. Podemos entonces ir concluyendo, ir cerrando el estudio, que así como el pacto que Dios hizo con Adán, que estudiamos la semana anterior, que fue un pacto hecho con un hombre, pero que las bendiciones no solo las recibió Adán, ni solo su familia, sino que también se transmitieron hacia todo el mundo. De igual manera, la promesa que recibió Abraham no era solo para su hijo Isaac, ni tampoco solo para el hijo de Isaac, Jacob, ni tampoco solo para los hijos de Jacob, sino que al convertirse en una nación grande, que era parte de la promesa, Israel, que así de igual manera que existió entonces el pacto con Adán, también fue un pacto que se hizo solo con Abraham, pero que al final cada uno de nosotros, cada una de las familias llegó a recibir esa bendición. Y a cada una de esas familias Dios le atribuyó justicia por medio de la fe. Esta ilustración del tema central de la redención en el Nuevo Testamento, que es la redención por gracia, por la fidelidad de Dios a las promesas, al cumplimiento de ese plan de la redención que existe desde la fundación del mundo, nos sirva a nosotros también para que podamos entender que cada uno de los pactos que se han dado, primero que vimos de Adán, ahora el que vemos en el de Abraham, es un seguimiento de cada uno de los pactos, es un seguimiento del cumplimiento de esa simiente prometida, que era un hijo especial, un hijo único, que Dios iba a traer como descendencia de Adán y Eva, y que sabemos que ese hijo es nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de él
y que por medio de él y el cumplimiento y la obediencia también de nuestro Señor Jesucristo a este pacto, entonces cada una de las familias de la tierra somos bendecidos. Les damos gracias por acompañarnos en este estudio, en el segundo pacto que estudiamos. La próxima semana tendremos un estudio acerca del pacto que Dios hizo con David. Y no es un pacto diferente, es un seguimiento de los mismos pactos, el seguimiento del pacto con Adán, el seguimiento del pacto con Abraham, y veremos entonces en qué consiste el pacto con David. Le esperamos. Que Dios le bendiga.